empezar la clase del día de hoy. Entonces, déjenme compartirles el material. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de dos temas. Vamos a empezar hablando de la regla del L'Hopital y un poquito más adelante en la clase vamos a comenzar el tema de integrales impropias. Entonces, esta regla del L'Hopital, pues la referencia más directa que ustedes pueden encontrar de esta regla, pues es, si recuerdan de las clases de cálculo y geometría analítica, sobre todo en la serie, cada ejercicio de la serie del tema de límites, prácticamente les decía, resuelvo sin utilizar la regla del L'Hopital. Y así decía casi en todos los ejercicios que tenía que ver con la solución de algún límite, particularmente de aquellos límites que no se podían resolver aplicando una sustitución directa o por lo menos no inicialmente porque nos quedaba alguna forma indeterminada de límite. Esas formas indeterminadas que teníamos que hacer algo más, a lo mejor realizar el cociente de dos funciones polinomiales, multiplicar y dividir por el conjugado de alguno de los términos, a lo mejor completar algún cuadrado, separar una diferencia de cuadrados o de cubos, y muchas otras herramientas que teníamos para, como comúnmente se decía, deshacernos de la indeterminación y poder aplicar una sustitución directa, que formalmente pues se trataba de la aplicación de un teorema que decía que el límite de dos funciones que eran iguales en un entorno reducido, pues ese límite coincidía. Entonces vamos a ver hoy precisamente esta herramienta que se conoce como la regla del L'Hopital y que nos va a permitir calcular algunos límites de forma más sencilla. Límites que inicialmente están en forma indeterminada. Con el uso de esta regla vamos a poder llegar a su solución de manera pues más sencilla que estar haciendo algún proceso algebraico. Entonces, para poder hablar de este tipo de aplicación de la regla del L'Hopital, primero vamos a recordar cuáles eran las formas indeterminadas. Y recordando de esa clase de cálculo de geometría analítica, pues decíamos que una forma indeterminada del límite era cuando al calcularlo, cuando al tratar de hacer una sustitución directa, se obtenía un resultado que no tenía sentido en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, un cociente de 0 entre 0, un cociente de infinito entre infinito, y hay otras formas indeterminadas, mucho menos comunes, como 0 por infinito, 1 elevado a infinito, 0 a la 0, infinito a la 0, o una diferencia de infinito. Entonces, las dos más comunes que aparecían en esos ejercicios, pues es 0 entre 0 y la de infinito entre infinito. Pero sabemos que hay pues estas 7 formas indeterminadas en matemáticas y alguna de ellas podría aparecer en alguna sustitución directa de algún límite. Entonces, recordando lo que se hacía en cálculo y geometría analítica, pues era hacer algún proceso algebraico para reescribir esta función y entonces se pudiera hacer sustitución directa. Bueno, la regla del L'Hopital precisamente es una herramienta que nos permite calcular algunos límites que están en una forma indeterminada, particularmente aquellos que están en la forma indeterminada, ya sea 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Sí? También podemos hacer algo más para calcular los que están en otras formas indeterminadas, pero tenemos que hacer algo más antes de aplicar la regla del L'Hopital para llevarlo, por ejemplo, de una forma que sea infinito a la 0, hacer algún proceso algebraico para que esa forma indeterminada se convierta en infinito entre infinito o 0 entre 0, y entonces aplicar la regla del L'Hopital. Lo primero que hay que tener presente entonces es que esta regla solamente se aplica a estas dos formas indeterminadas, cuando obtenemos 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Y qué nos dice esta regla? Pues que el límite, por ejemplo, de un cociente de funciones f de x entre g de x va a ser igual al límite, igual cuando la variable tiende al mismo valor, cuando x tiende a en ambos lados, pero aquí vamos a colocar a las derivadas, a la derivada de lo que se tenga como numerador y a la derivada de lo que se tenga como denominador. Y entonces vamos a tratar de hacer sustitución directa con este nuevo cociente y ese resultado que se obtenga va a coincidir con el límite de esta expresión original que teníamos aquí. ¿Sí? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que nos dice. Y aquí pues les coloco cuál es el procedimiento a aplicar primero para las formas indeterminadas 0 entre 0 o infinito entre infinito, y después para las que sean distintas de 0 entre 0 o de infinito entre infinito.
Entonces, ¿de qué se trata esta regla? Bueno, primero, nos van a pedir calcular un límite, o nosotros vamos a tener que calcular cierto límite. Y bueno, ya recordamos de la asignatura de cálculo y geometría analítica, lo primero que tenemos que intentar, pues, es tratar de resolverlo por sustitución directa. Si se puede resolver por sustitución directa, pues ese es el límite y ya no hay nada más que hacer. Pero en muchas ocasiones ustedes recordarán pues que lo común era que apareciera una forma indeterminada. Vamos a concentrarnos primero en estas dos que les he estado comentando. Si al hacer sustitución directa nos aparece una forma indeterminada, ya sea 0 entre 0 o infinito entre infinito, cualquiera de las dos, entonces podemos aplicar la regla de L'Hopital. Esta regla va a ser directamente aplicable. Entonces imagínense que queremos resolver este límite y nos aparece alguna de estas dos formas indeterminadas. Vamos a aplicar la regla de L'Hopital que nos dice deriva lo de arriba, deriva lo de abajo y vas a formar un nuevo cociente. Aquí es importante tener presente que las derivadas se realizan de forma independiente, es decir, no estoy derivando a la función que resulta de dividir estas dos, sino que estoy derivando el numerador. De forma independiente también estoy derivando el denominador. No estamos aplicando aquí la regla que nos permite derivar un cociente, sino que estamos derivando independientes numerador y denominador. ¿Sí? Y entonces esto nos va a dar unas nuevas expresiones como numerador y denominador. Ya que hicimos este proceso, vamos a intentar evaluar el límite en esta nueva expresión. Si ya obtenemos algo que tiene sentido en el conjunto de los números reales, pues ese es el valor del límite y aquí termina el ejercicio. Pero en muchas ocasiones aquí nos va a volver a aparecer otra forma indeterminada, ya sea 0 entre 0 o infinito entre infinita. Entonces lo que vamos a tener que hacer aquí es volver a aplicar la regla de L'Hopital. Volvemos a derivar. Ahora vamos a trabajar con las segundas derivadas y volvemos a tratar de hacer sustitución directa. Y así lo podemos estar derivando y aplicando la regla de L'Hopital tantas veces como sea necesario hasta que ya no aparezca una forma indeterminada y este límite nos arroje un número real, o ya sea que nos dé infinito o menos infinito, o también nos puede dar como resultado un cociente entre cero, es decir, decirnos que el límite no existe. Entonces, no sé si está claro hasta aquí. Obviamente lo vamos a aplicar a una serie de ejercicios, pero no sé si está clara la idea de en qué consiste esta regla y para qué nos sirve. Sí, profe. Muy bien. Sí. Y bueno, ¿y qué pasa cuando la forma indeterminada pues es distinta de 0 entre 0 o infinito entre infinito? Bueno, en estas formas indeterminadas no podemos aplicar la regla de L'Hopital de manera directa, sino que como les comentaba anteriormente, vamos a tener que hacer algún procedimiento algebraico para primero transformar esa forma indeterminada que no coincide con alguna de estas dos, transformarla para que ya sea que nos quede 0 entre 0 o nos quede infinito entre infinito. Y solo entonces, ya que logramos convertir esa indeterminación, ya podemos aplicar la regla de L'Hopital. Y estos procedimientos que vamos a estar haciendo, pues se parecen mucho a algunos que ustedes ya aplicaron para resolver límites. Podemos multiplicar y dividir por alguna expresión que nos convenga, siempre cuidando que esa multiplicación, pues al final sea una multiplicación por 1 y que no nos altere la expresión. Y límite tiene que ver con funciones trigonométricas, pues podemos hacer uso de las identidades y de ir simplificando la expresión. Y una que es una regla o una recomendación que es muy útil para ciertos tipos de indeterminaciones es trabajar con los logaritmos de las funciones. Siempre que nos resulte una forma indeterminada de alguna de estas tres, vamos a recurrir al uso de logaritmos, porque con las propiedades de los logaritmos podemos fácilmente o relativamente fácil convertir estas formas indeterminadas a alguna de estas dos. Ya lo estaremos aplicando para que veamos cómo podemos involucrar a los logaritmos. Entonces vamos a empezar a aplicar esta regla a una serie de ejercicios. Entonces vamos a empezar con este que es el 11.1, que tenemos seno de x entre x. Tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x. Bueno, este primer límite seguramente ustedes lo estudiaron en cálculo y geometría analítica,
Es un límite muy particular que incluso a veces se le conoce como límite especial o límite notable. ¿Por qué? Porque en función de este límite podíamos resolver otros límites que tenían que ver con funciones trigonométricas, manipulando esas expresiones para que de alguna forma empezara a aparecer este límite en alguno de los términos que queríamos calcularle el límite. Entonces, este límite normalmente se estudia utilizando lo que se llama o se conoce como el teorema del emparedado, que es proponer una función que sea más grande que la que le queremos calcular el límite, otra que sea más pequeña, y que coincidan justamente en el punto donde nosotros queremos calcular el límite. Entonces, con base en un análisis de ese tipo, se llegaba a la conclusión de que este límite al final nos daba como resultado 1. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x entre x daba como resultado 1. Bueno, vamos a ver justamente ahorita cómo se hubiera resuelto este límite de manera muy sencilla si aplicamos la regla del L'Hopital. Entonces, primero tratamos de hacer sustitución directa y en la parte de arriba nos quedaría el seno de 0 que es 0 y en la parte de abajo pues x igual a 0. Entonces nos queda una forma indeterminada de 0 entre 0. ¿Qué significa eso? Que sí podemos aplicar de manera directa esta regla que acabamos de comentar. Y entonces vamos a decir lo siguiente. El límite cuando x tiende a 0 de seno de x entre x va a ser igual al límite cuando x tiende a 0. En la parte de arriba, perdón, este es seno de x. En la parte de arriba vamos a derivar seno de x, es decir, vamos a encontrar la derivada respecto de x de seno de x. Y en la parte de abajo vamos a derivar respecto de x lo que se tenga como denominador. Es decir, en este caso, solamente vamos a derivar a x. ¿Sí? Aquí les insisto, es derivar de forma independiente numerador y denominador, no derivar a esta expresión como si fuera un cociente con la regla que seguramente ustedes conocen para derivar cocientes. ¿Sí? Aquí hay que derivar de forma independiente numerador y denominador. Entonces, esto, si resolvemos las derivadas, nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 0. La derivada de seno de x, bueno, ustedes recordarán que la derivada de seno de x, pues es coseno de x. Entonces, en la parte de arriba nos va a quedar coseno de x, y la derivada respecto de x, pues va a ser igual a 1. Entonces, nos queda simplemente el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x entre 1. ¿Cuál será el resultado de este límite? 1. 1, exactamente. Aquí ya volvemos a intentar hacer sustitución directa. Y si hacemos sustitución directa, el coseno de 0 pues va a ser igual a 1. Y en la parte de abajo tenemos 1, entonces finalmente concluimos que el límite es igual a 1. Entonces, esta es una aplicación de la regla del L'Hopital. Derivamos numerador, derivamos denominador, tratamos de hacer sustitución directa. Si ya se puede resolver el límite, pues ya terminamos. En caso de que no, podemos volver a derivar. Ya haremos algunos ejercicios donde vamos a estar derivando de forma recurrente. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Yo me quedo un poquito de duda en por qué recurrimos a las derivadas. ¿Por qué derivamos seno de x y por qué derivamos x? Sí, bueno, entiendo que esto es como parte de la regla, pero vaya, la pregunta es por qué derivar? Ok. Sí. Bueno, el origen de la regla del L'Hopital se sale un poquito de los alcances del curso. Esta regla se demuestra, no es que esté complicada la demostración, pero para llegar a esta regla necesitamos haber estudiado lo que se conoce como el teorema del valor medio de Cauchy, que es un teorema que formalmente, bueno, no está incluido dentro del programa de la asignatura, pero justamente necesitamos de ese teorema para poder demostrar que se cumple esta relación. Que si yo quiero calcular el límite de dos funciones que están expresadas como cociente, ese límite va a coincidir con el cociente de sus derivadas. ¿Sí? Entonces, la demostración no la vamos a trabajar aquí en el curso, pero si ustedes tienen curiosidad de cómo va esa demostración,
Pues prácticamente en cualquier libro de cálculo se la pueden encontrar. Solamente les recomendaría primero leer un poquito del teorema del valor medio de Cauchy y ya de ahí pueden llegar a la demostración. ¿Sí? Muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Es el 11.2. Bueno, para este que en realidad es muy sencillo, les voy a pedir que ustedes me apoyen diciéndome cuál es la respuesta del límite del inciso 2. Este también normalmente se trabaja en cálculo y geometría analítica. También es uno de los límites que se conoce como especiales o notables, que nos permite después resolver pues un montón de límites que tengan que ver con funciones trigonométricas. Entonces, por favor, ustedes me dicen cuál sería el resultado de este límite aplicando la misma regla. Sería 0, ¿no? Así es, nos daría como resultado 0. ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? No sé si alguien tiene alguna duda. O si quieren un poquito más de tiempo para que lo puedan resolver. Sí, profe, por favor. Muy bien. Ustedes me indican. ¿Cuánto dijo que era la respuesta, perdón? Al final ¿Cero? la respuesta tendría que darle 0. Así es. Ah, ok, sí, gracias. Muy bien. Ya, profe. ¿Sí? Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? Bien. Bueno, vamos a pasarnos al 11.3. Este sí lo vamos a hacer aquí entre todos. Entonces, en este 11.3 tenemos el límite cuando x tiende a infinito y tenemos el cociente de x cúbica entre e a la x. Entonces, pues aquí de entrada, hablar de una sustitución directa con infinito, pues es algo que formalmente no se puede hacer. Infinito no es un número, entonces no es como que nosotros podamos hacer una sustitución directa, de sustituir directamente infinito. Pero sí podemos darnos una idea de qué tipo de forma indeterminada tenemos si nos imaginamos que estamos sustituyendo un número muy, muy grande en el numerador y un número muy, muy grande también en el exponente que tiene el denominador. En este caso, entonces, si sustituimos un número muy grande en el numerador, pues ese número muy grande todavía lo vamos a estar elevando a una potencia de 3. Entonces, claramente la parte de arriba o el numerador, pues tiende a infinito, precisamente conforme x tiende a infinito. Y en la parte de abajo, pues también, si hacemos una sustitución de un número muy, muy grande, pues esa función exponencial sabemos que tiene un comportamiento que nos garantiza que conforme más grande sea el número, pues más grande nos va a estar dando el resultado en el recorrido. Entonces aquí tenemos una forma indeterminada de infinito entre infinito, que también es una forma a la cual nosotros podemos aplicarle la regla del L'Hopital. ¿Sí? Recuerden, siempre que aparezca 0 entre 0 o infinito entre infinito, podemos aplicar esta regla de manera directa. Y entonces vamos a decir que el límite cuando x tiende a infinito de x cúbica sobre e a la x, este límite va a ser igual a el límite cuando x tiende a infinito de la derivada de x cúbica. Bueno, vamos a indicarle aquí, derivada de x cúbica sobre la derivada de e a la x. Y entonces resolvemos las derivadas. El límite cuando x tiende a infinito nos va a quedar, la derivada de x cúbica pues va a ser igual a 3x cuadrada. Y la derivada de e a la x, pues sabemos que la regla de derivación nos dice que nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Entonces nuevamente aquí tratamos de resolver el límite. ¿Qué estaríamos obteniendo si tratamos de resolver el límite con esta última expresión?
Otra vez lo Infinito mismo. entre infinito. Lo mismo, exactamente. Seguimos teniendo una forma indeterminada y sigue siendo infinito entre infinito. Ah, Entonces, como sigue siendo la misma forma indeterminada, podemos volver a aplicar esta misma regla sin mayor problema. Y la podemos aplicar tantas veces pues, como sea necesario hasta que ya estemos obteniendo el resultado del límite. En este caso, bueno, ya no voy a indicar la derivada, vamos a derivar de manera directa. Si volvemos a derivar ahora 3x cuadrado, pues esa derivada nos va a dar como resultado 6x, y en la parte de abajo nos va a seguir regresando lo mismo. Tratamos otra vez de resolver el límite, y nos damos cuenta que otra vez vuelve a aparecer una forma indeterminada, infinita entre infinito. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, tenemos que volver a derivar. Volvemos a derivar y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a infinito de 6 entre la misma expresión del denominador, ¿sí? E a la x. Y entonces, ¿qué obtendremos si tratamos de evaluar aquí el límite? ¿Cero? 0, exactamente, ¿sí? Nos quedaría 0. Aquí inicialmente pues podemos sacar el 6 y el 6 multiplicaría al límite cuando x tiende a infinito de 1 sobre e a la x. Ya platicábamos que esto, pues conforme x es cada vez más grande, tiende a infinito. Entonces nos quedaría un límite de la forma 1 sobre infinito, 1 sobre x, si lo queremos ver así, y ese nos va a dar como resultado 0. Entonces al final esto va a ser igual a 6 por 0, el límite va a ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, este ejercicio pues es para que vean que nosotros podemos estar aplicando de manera recurrente la regla del L'Hopital hasta que podamos llegar a ya una forma de límite donde ya podamos hacer esa sustitución directa o ese análisis en el caso de que aquí se trate de un límite cuando x tiende a infinito. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. Creo que no, profe. Muy bien. Todo bien. Bueno, nuevamente les voy a pedir que ustedes me apoyen resolviendo el 11.4. ¿Sí? Hay que primero revisar qué tipo de forma indeterminada tenemos. Si es 0 entre 0 o infinito entre infinito, empezamos a aplicar la regla derivando numerador y denominador hasta el punto en el cual ya podamos evaluar el límite. Entonces, si van teniendo alguna duda, por favor me lo hacen saber. De igual manera, si van terminando, pues me comparten su respuesta, ya sea por voz o por chat, para que las podamos ir comparando con sus demás compañeros. profe, ¿es mi imaginación o esta sale directamente? No, es tu imaginación, porque el 1 y el 1 de e a la x se suman y quedan como 0 con el menos 2. Pero el e a la menos x no se puede subir. No, porque debe de ir multiplicando toda la ecuación de abajo. Ok, ok. ¿Sí? Pero es suma de exponentes, ¿no? O sea, e a la x
más e a la menos x, pues sumar los exponentes, ¿no? Solo si se estuvieran multiplicando, si tuviéramos e a la x por e a la menos x, como es la misma base, ahí sí podemos sumar los exponentes. Ok, ok. Profe, disculpe, ¿cuál era la derivada de la tangente? ¿La cotangente o la secante? La secante, ¿verdad? ¿La derivada de qué, perdón? No ¿De la entendí. tangente? Derivada de tangente, Secante cuadrado. tangente cuadrada Secante. de x. Ajá. Gracias. Sí, por nada. Si tienen alguna duda o se atoran en alguna parte del procedimiento, me lo indican para que lo podamos revisar aquí entre todos. La secante es 1 sobre coseno. Bueno, así es. Y en este caso, si es secante cuadrado, pues lo podemos escribir como 1 sobre coseno cuadrado de x. Gracias. Profe, a mí me dio 1. ¿No? Muy bien. Vamos a esperar a ver si alguien más nos confirma. Sí, a mí también me salió 1. Sí, a mí también. Muy bien. ¿Alguien más obtuvo algo diferente o todos están obteniendo 1 como resultado? Me dio, pero menos 1. Ok, vamos a esperar tantito más para que vayan terminando No es más. cierto, perdón, me dio menos 1/2. Menos 1/2. Ok. A mí me dio 1, profe. Igual me da 1. Ahorita lo checamos, nada más me interesa que más de sus compañeros vayan terminando para que podamos revisarlo aquí entre todos en el pizarrón. Vamos a irlo revisando en lo que el resto de sus compañeros terminen para que podamos ir comparando porque hay diferentes respuestas. Vamos a ver cuál es la correcta aquí entre todos. ¿Sí? Bien, entonces tenemos, es el ejercicio 11.4 y aquí queremos calcular el límite cuando x tiende a 0. En la parte de arriba tenemos seno de x
más tangente de x. En la parte de abajo tenemos e elevado a x más e elevado a una potencia de menos x. Y todo esto menos 2. Bien. Entonces vamos a irlo revisando aquí entre todos. Porque aquí en el chat me compartieron otras respuestas, pero no todas coinciden con lo que me han estado comentando. Bueno, vamos a revisarlo. Primero, ya saben, tratamos de hacer sustitución directa. Seno de 0, pues es 0. Tangente de 0 también nos va a quedar 0. Entonces, la parte de arriba es 0. Y en la parte de abajo, pues ya ustedes habían comentado. Esto es un número elevado a una potencia de 0 más otro número también elevado a una potencia de 0. 1 más 1 va a ser igual a 2 menos 2. Pues también nos va a dar aquí 0. Entonces, es aplicable de manera directa esta regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces vamos a igualar este límite trabajando con la derivada del numerador y del denominador. Recuerden que la derivada pues también es una operación lineal, entonces la podemos separar aquí, derivada del seno de x más derivada de tangente, y en la parte de abajo derivada de cada uno de los términos que estamos sumando. Entonces empezamos con la derivada de seno, pues eso nos vamos a escribir como coseno de x, que es la derivada de seno, y la derivada de tangente, que ya la habíamos comentado, derivada de tangente pues es igual a secante cuadrada de x. Y entonces aquí esto lo vamos a dividir, derivada de exponencial a, bueno, de e elevado a x, la derivada así como está, pues va a ser exactamente el mismo término. Y esto le vamos a sumar la derivada de e, pero ahora elevado a una potencia de menos x. ¿Cuál será la derivada de e elevado a una potencia de menos x? Menos e a la menos x. Exactamente, sí. Sería e a la menos x, pero además tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está como exponente. Entonces nos quedaría menos e a la menos x, y la derivada de 2, pues 2 es una constante, entonces esta derivada nos va a dar 0. ¿Sí están de acuerdo con esta primera aplicación? Sí, profe. Bien. Entonces, bueno, aquí ya podríamos tratar de iniciar haciendo una sustitución directa, pero comúnmente pues no se acostumbra a estar evaluando secante de ningún ángulo. Lo común es mejor convertirla a una de las funciones trigonométricas pues más usuales, que sería seno, coseno y tangente. Pues vamos a reescribir primero a secante en términos de coseno. Esto nos quedaría entonces como el límite cuando x tiende a 0, de coseno de x, y a coseno de x le vamos a sumar 1 sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Y todo esto dividido entre e a la x menos e a la menos x. Bien. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No, No. Muy bien. Bueno, ¿ustedes creen que podamos hacer sustitución directa aquí? No, porque queda abajo 1 menos 1, ¿no? Abajo nos quedaría 1 menos 1, así es. Y en la parte de arriba, ¿qué nos quedaría? 1 más 1. 1 más 1. Pero la parte de abajo no debería de ser e a la x más e a la menos x. No por la... Ah, no, perdón. Creí que ya había vuelto a derivar. Lo siento. No, todavía no volvemos a derivar. ¿Lo podremos evaluar aquí con sustitución directa o no se podrá? De que se No. puede, pero no llegamos a nada. ¿Seguros? ¿Seguros? Sí, ¿Qué nos porque quedaría en la abajo- parte de arriba? Si evaluamos coseno de 0 más 1 sobre coseno cuadrado de 0. 2. 2. 2, así es. ¿Y en la parte de abajo? 0. 0. ¿Y qué pasa cuando nos queda un límite de la forma un número real distinto del 0 entre 0? Se indetermina, pero ya no se puede hacer por L'Hopital, ¿no?
Bien, bueno, aquí podemos hacerlo de dos maneras. Aquí ya ustedes me dijeron, si lo tratamos de hacer por sustitución directa, esto nos está quedando como 2 entre 0. Si ustedes recuerdan, cuando esto pasaba en las asignaturas de cálculo y geometría analítica, pues teníamos frente a nosotros un límite que se conoce como límite infinito. Es decir, este cociente de 2, de un número real distinto de 0 entre 0, pues interpretamos al 0 como un número muy, muy pequeño. Este es un límite que se va al infinito. Y entonces, a partir de aquí, lo que se hacía era evaluar el límite cuando x tiende a 0, primero por la izquierda y luego por la derecha, para ver qué pasaba con el signo de lo que abajo va a ser casi 0. Si nos quedaba al final algo, algo que fuera muy cercano a 0, pero positivo, decíamos que esto se iba a infinito positivo. Si nos quedaba algo cercano a 0, pero negativo, esto se iba a infinito negativo. Entonces, aquí la conclusión es, pues recuerden que formalmente un límite que nos da como resultado infinito es un límite que no existe. Y esa parte de que nosotros averigüemos si se va a infinito o menos infinito, pues nada más es para darnos la idea del comportamiento de la función. Si me acerco a ambos lados del valor que quiero evaluar el límite, si los dos se van a infinito positivo, o si los dos se van a infinito negativo, o uno se va a infinito positivo y otro a infinito negativo, ¿sí? Pero vamos a tratar de hacer algo más para seguir aplicando la regla de lógica, porque este ejercicio pues tiene la particularidad de que, bueno, alguien pudo habernos dicho que el numerador todavía lo podemos simplificar un poquito más. Entonces vamos a tratar de seguirlo resolviendo para que veamos a qué conclusión vamos a llegar al final, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la suma que tenemos en el numerador, ¿sí? Si hacemos esta suma, bueno, ¿cómo nos quedaría el numerador si tratamos de agrupar estos dos elementos en una suma? Coseno cúbico de x más 1 entre coseno cuadrado de x. Exactamente, el coseno cúbico de x, que sería el producto de estos dos, producto cruzado. Vamos a agregarle aquí un coseno de x sobre 1. Pues aquí le tendríamos que sumar el producto de 1 por 1. Todo esto dividido entre coseno cuadrado de x. Y finalmente, también lo vamos a dividir entre pues, lo que teníamos originalmente como denominador. Pues esto todavía lo podemos simplificar un poquito más. Y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 de, si dividimos ¿Por perdón, regla del sándwich? antes de la regla del sándwich, todavía podemos simplificar un poquito más el denominador, ¿sí están de acuerdo? Sí. Sí, lo podemos separar. Vamos a hacerlo por la regla del sándwich para que coincida con lo que comentaba su compañero. La regla del sándwich vamos a ponerle aquí entonces un denominador de 1 y vamos a multiplicar los extremos. Entonces en la parte de arriba nos quedaría coseno cúbico de x más 1. Y en la parte de abajo, en la parte del denominador, nos quedaría coseno cuadrado de x. Coseno cuadrado de x por el término que es e a la x menos e a la menos x. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Muy bien. ¿Y qué pasa si aquí tratamos de sustituir el 0? Se indetermina. Queda exactamente igual. Exactamente, sí. Si tratamos de sustituir el 0, este nos va a dar como resultado 1, este nos va a dar como resultado 1. Entonces, finalmente la parte de abajo seguimos teniendo aquí un 1 menos 1, no nos hemos deshecho de él, entonces sigue quedando 0. ¿Por qué nos vuelve a dar lo mismo? ¿Qué nos está indicando el límite? Que no existe. Que no existe, ¿sí? Aquí es muy importante entonces tener una idea muy, muy presente. No es lo mismo que nos esté dando 0 entre 0, a que nos esté dando un número distinto de 0 entre 0.
Lo único que está indeterminado es 0 entre 0, ¿sí? Si el número que estamos dividiendo entre 0 es un número distinto de 0, ¿sí? Esa ya no es una indeterminación, esa es una no existencia de valor. Un cociente de cualquier número real distinto de 0 entre 0 es algo que formalmente decimos que no existe. Y 0 entre 0 es una indeterminación, es decir, 0 entre 0 está asociado a infinitas soluciones y cualquier número entre 0 está asociado a ninguna solución. ¿Sí? Entonces, a pesar de, una vez que nosotros ya de aquí nos dimos cuenta que nos daba 2 entre 0, aquí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una indeterminación. Ya no es que nos podamos deshacer de esta división de 2 entre 0. La indeterminación la deshacemos, entre comillas, reescribiendo la expresión, porque significa que por ahí podemos deshacernos de esa indeterminación. Cuando tenemos un número distinto de 0 entre 0, esa ya no es una indeterminación. Eso es algo que ya podemos decir que no existe. ¿Sí? No sé si está clara la diferencia de 0 entre 0, por ejemplo, y de 2 entre 0. También Sí, podría profe. ser infinito entre 0, ¿no, profe? Cualquier número. ¿Cómo? Perdón. Ah, que también puede ser infinito entre 0 y también no existe, ¿no? Se me mutió la computadora, permítanme tantito. Listo. Si me podría repetir, perdón, por favor. Ah, sí, profe. Ya. Le preguntaba que si entonces también si nos da infinito entre 0, también no existe, ¿no? Bueno, no existe en el contexto de límites, así es. Ahí va a tener mucha importancia entonces, como en todo cociente, cómo nos vamos a acercar a este 0. Si nos estamos acercando por la izquierda o por la derecha. Así es. Por Ah, ejemplo, ok, profe, gracias. en cuanto nos dé un resultado de algún numeral entre 0, podemos concluir en automático que no existe, o en qué momento nos detenemos. Sí, miren, aquí el detalle es que como ya estamos obteniendo 2 entre 0, aquí ya no es aplicable la regla de L'Hopital. Ya no podemos volver a derivar. Si volvemos a derivar, eso nos podría llevar a algún error, que posiblemente sea la razón por la cual les estaba dando como resultado 1. No sé si a partir de aquí volvieron a derivar. Aquí ya no podemos volver a derivar porque ya no aparece 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces, si al momento de hacer la sustitución directa les queda un número real distinto de 0 entre 0, aquí termina el ejercicio y este límite no existe. Sabemos que este límite o se va a ir a infinito o a infinito positivo. Eso ya dependerá si nos queremos acercar al 0 por la izquierda, al 0 por la derecha, y veamos qué pasa particularmente con los límites laterales. ¿Sí? Pero eso no es ahorita de nuestro interés. Si quisiéramos saber, pues recuerden que hay que evaluar el límite. Tendríamos que colocar por aquí el límite cuando x tiende a 0 primero por la derecha, si ustedes quieren, y ver si este límite o nos da infinito positivo o nos podría dar infinito negativo. Ajá. Y también nos podríamos acercar por la izquierda, y entonces ya tendríamos una idea clara de cómo se está comportando la función, ¿sí? Pero formalmente un límite que se va a infinito, sea positivo o negativo, ese es un límite que rigurosamente no existe, ¿sí? Es un límite que no existe y por eso aquí podemos concluir que no existe límite. No sé si está La claro. divergencia en ese aspecto, si lo ponemos, sería como cuando analizamos las series, ¿no? Exactamente, así es. Este límite lo formalmente ya podemos decir que es un límite divergente, ¿sí? Entonces, es importante tener clara esta parte de, por ejemplo, bueno, yo normalmente en álgebra les pongo este ejercicio. Imagínense que nosotros queremos resolver el cociente de 0 entre 0, y eso va a ser igual a x. Entonces vamos a tratar de averiguar qué valor podría tomar x. Entonces lo que se hace aquí comúnmente es que vamos a mandar este 0 que está dividiendo del otro lado. Y aquí nos preguntamos qué valor de x satisface esta ecuación. Entonces nos vamos a dar cuenta que absolutamente cualquier número real multiplicado por 0 nos va a dar como resultado 0.
Entonces, por eso esta es una indeterminación, porque significa que hay infinitas soluciones asociadas. Pero es muy diferente, por ejemplo, si nosotros tenemos 2 entre 0 y lo queremos calcular, aquí nos quedaría pues 2 igual a 0 por x. Y si nos preguntamos qué número real multiplicado por 0 nos va a dar como resultado 2, pues aquí la conclusión es que ninguno. Entonces 2 entre 0, o en realidad cualquier número real distinto de 0 entre 0, es un cociente que no existe. ¿Sí? Entonces esta ya no es una indeterminación, esta ya es una no existencia de valor. La única indeterminación de cocientes entre 0 es 0 entre 0. ¿Sí? Entonces, si ya en un límite les dio como resultado un número real distinto de 0 entre 0, aquí ya pueden responder que el límite no existe. Ya si les pidieran averiguar si eso se va a infinito positivo, a infinito negativo, o si diverge o lo que sea, pues entonces hay que acercarnos por la izquierda y por la derecha, evaluar los límites laterales, pero eso no es de interés por el momento. ¿Sí? Por acá me preguntan por qué secante cuadrada de x pasó a ser 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, solamente para que pudiéramos hacer la sustitución directa de manera más sencilla. Normalmente pues estamos más familiarizados con los valores de seno, coseno y tangente que con los de secante, cosecante y cotangente. Entonces, cuando nos quede secante, cosecante, cotangente, pues normalmente la vamos a pasar a seno, coseno o tangente para poder evaluar. Entonces, solamente por eso. Y no sé si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. No, profe, creo que no. Gracias. Bueno, también les sugiero que si lo grafican en GeoGebra, bueno, yo por aquí ya tengo el análisis. Si nos acercamos por la derecha, esto se va a ir a infinito positivo. Si nos acercamos por la izquierda, esto se va a ir a infinito negativo. ¿Sí? No es de interés para nuestros fines en esta asignatura. Eso es algo que ustedes pues comúnmente hacían en cálculo y geometría analítica. Cuando, por ejemplo, querían calcular las asíntotas de una función, pues se acercaban a la indeterminación o a la no existencia de valor por la izquierda y por la derecha y ya evaluaban si era infinito positivo o infinito negativo. Bien, entonces aquí la reflexión es que pues solamente vamos a poder aplicar la regla del L'Hopital si nos aparece un 0 entre 0 o infinito entre infinito. Entonces vamos a hacer estos ejercicios, donde aquí ya inicialmente vamos a tener otras formas indeterminadas, que primero las vamos a tener que convertir a una forma en la cual podamos aplicar la regla del L'Hopital y ya después la vamos a aplicar como la aplicamos en estos primeros ejercicios. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con el primero, que queremos calcular el límite cuando x tiende a 0. Este es el ejercicio 12.1. Entonces el límite cuando x tiende a 0 de cosecante de x elevado a una potencia de 3x. Bien. Si intentamos hacer sustitución directa, bueno, sabemos que cosecante es la función recíproca de seno. Entonces esto lo podríamos escribir pues como 1 sobre seno de x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Entonces, cuando x tiende a 0, aquí nos vamos a estar acercando al 0, porque seno de 0 pues es 0. Entonces nos quedaría un cociente de 1 entre 0, lo cual pues podemos asociar con infinito. Y entonces, pero aquí lo que pasa es que infinito va a estar elevado a una potencia de 3 por un número muy, muy grande. Si yo multiplico un número muy grande por 3, pues claramente ese número, bueno, ¿qué le pasaría a ese número? Perdón, aquí tiende a 0, yo estoy confundido. Perdón, aquí estamos sustituyendo un número que tiende a 0. Entonces 3 por 0 va a ser igual a 0. Entonces aquí la forma indeterminada pues es de infinito a la 0. ¿Sí están de acuerdo? Profe, dijo que 1 entre 0 es infinito.
Bueno, en el contexto de límites, sí, porque en realidad, como nunca tomamos el 0, ajá. No sé si me explico. Sí, Por eso es que les comentaba, en el ejemplo anterior, 2 entre 0 nos indica un límite infinito, ya sea que se esté yendo a infinito positivo o a infinito negativo. Si llegamos justamente al 0, pues ahí obviamente no existe el cociente. Pero en el contexto del límite, pues nos estamos acercando a ese 0. Entonces nos acercamos por la izquierda o por la derecha y vamos a ver que esa función del ejercicio anterior, pues está yendo a infinito positivo o a infinito negativo. Entonces aquí pasaría algo similar. Si yo me acerco cada vez más al 0, pues la parte de abajo tiende a ser 0. Entonces me quedaría un cociente de un número real distinto de 0 entre uno muy pequeñito. Esto tiende a infinito. Pero antes de decir que el límite no existe porque tiende a infinito, pues resulta que está elevado a cierto exponente y que ese exponente es 0. Entonces aquí todavía no podemos decir que el límite no existe porque tenemos una forma indeterminada. No es como en el ejercicio anterior. Es decir, si aquí no tuviéramos el exponente de 3 a la x, aquí ya podríamos contestar que el límite no existe. Porque ya tendríamos 1 entre 0. Entonces podríamos decir que el límite es infinito, ya sea positivo o negativo, pero finalmente el límite no existe. Pero como tenemos aquí una potencia que al final se convierte en 0, esto ya es una forma indeterminada. Si me regreso aquí a lo que habíamos estado comentando en formas indeterminadas, una de las posibilidades pues es tener infinito elevado a una potencia de 0. Entonces, esto también es una indeterminación. No sé si está clara la diferencia. Si no, por favor, díganmelo para que lo podamos replantear. Profe, entonces, ay, perdóname tú. No, continúa, perdón. Yo solo le quería preguntar que entonces, 1 entre 0, pues ya habíamos quedado que cualquier número real entre 0 era indeterminado. Bueno, no existía. Pero usted dice que no se puede, no podemos afirmar eso porque nos falta el 3x, que sería a la 0. Entonces, ¿por qué es indeterminado si cualquier número elevado a la 0 da 1? Muy bien. Bueno, aquí ya nos estaremos metiendo ahora sí que en un análisis que nos podría llevar a discusión toda la clase, como muchas de las cosas que tienen que ver con infinito, ¿sí? También, por ejemplo, muchas preguntas de ese estilo nos podríamos hacer con varias de las formas indeterminadas que tenemos aquí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué si cualquier número elevado a 0 es igual a 1? Porque 0 entre 0 también está indeterminado. Si cualquier número que multipliquemos por 0 nos da 0, ¿por qué 0 por infinito está indeterminado? Y bueno, más complicado aún, ¿por qué una diferencia de infinitos estaría indeterminado si finalmente estoy restando aparentemente lo mismo menos lo mismo? Aquí el detalle es que recuerden que no hay que tratar siempre infinito como un número. Finalmente, infinito pues no es un número, sino es la idea de algo muy, muy grande. Sí, de un número, si ustedes quieren, en este contexto, pero de un número infinitamente grande. Un número que nunca terminaríamos de escribir. Siempre que se nos ocurra un número muy grande, vamos a ser capaces de encontrar uno, aunque sea una unidad más grande. ¿Sí? Entonces hay que tratar a estas propiedades como ideas. Ya por aquí nos comentan que hay infinitos más grandes que otros. Esa es una nueva tendencia que sí, hay infinitos más grandes que otros. Por ejemplo, el infinito de las cantidades de números reales es más grande que la cantidad de números naturales. Y hay otras deducciones. Por ejemplo, uno pensaría que la cantidad de números pares es menor que la cantidad de números naturales, es decir, de pares positivos comparados con los números naturales, pues tendemos a creer que hay más números naturales que números pares, pero en realidad es la misma cantidad. Si nosotros vamos asociando cada número par con un número natural, vamos a darnos cuenta que vamos a ser capaces de encontrar un número par si multiplicamos por 2 al número natural, entonces es la misma cantidad. Pero los números reales, si hay más números reales que números naturales,
Entonces hay infinitos más grandes que otros. Por eso es que una diferencia de infinitos está indeterminado. Entonces, infinito a la cero, particularmente esto está indeterminado, porque la idea de algo muy, muy grande elevado a una potencia de cero no nos alcanza para afirmar que eso nos va a dar como resultado 1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, precisamente aquí tenemos que estamos diciendo que esto es infinito, porque vamos a dividir un número, 1 en este caso, dividido entre algo muy, muy pequeño, que nos podemos acercar tanto como queramos al cero, sin llegar al cero. Entonces sabemos que eso va a empezar a ser un número muy, muy grande. Pero ¿qué pasa si lo elevamos a una potencia de cero? Se convierte en una competencia. ¿Sí? Una competencia de decir que, vamos, ¿qué está creciendo más rápido? Está creciendo más rápido la parte de que este número se va haciendo cada vez más grande, o está decreciendo más rápido que esto se haga más pequeño. ¿Sí? Esto ya depende mucho de la naturaleza de las funciones. Por eso es, y de ahí viene del teorema del valor medio de Cauchy, que la derivada lo que nos está evaluando es qué tan rápido ocurre el cambio. Qué tan rápido está cambiando la función de numerador con la de denominador, y entonces ese cociente nos da la relación que estamos buscando y que nos da como resultado el límite. Entonces, esto hay que verlo, pues yo les quiero que lo vean como una competencia. ¿Qué es lo que gobierna? Que este número esté creciendo de manera desmedida o que este número esté decreciendo de manera desmedida. Y al final la combinación de ambas funciones es lo que nos está generando la indeterminación. De momento no sabemos qué fenómeno está gobernando hasta que no evaluemos qué está pasando con el límite. Por eso es que está indeterminado. Bien podríamos concluir al final que el límite pues es igual a 1, ¿sí? Pero no es algo que podríamos afirmar de momento. No sé si me expliqué. En realidad esto sí es un poco abstracto. Sí, profe, creo que sí. Muy bien. Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, de infinito menos infinito. Ya dijimos que 2 entre 0, pues es, si nos acercamos al 0, pues va a tender a infinito. ¿Qué pasa si tenemos 2 entre 0 menos 1 entre 0? ¿Cuál se acercará más rápido a infinito? Y entonces, como no sabemos, por eso es que a pesar de que ambos se van a infinito, está indeterminado. Tenemos que estudiar en particular cuál de los dos está creciendo más rápido a infinito. Bueno, vamos a verlo, pues vamos a estudiar este ejercicio. Entonces, de momento la conclusión es que tenemos una forma indeterminada, ya dijimos, de infinito elevado a una potencia de 0. Entonces, aquí lo que se nos sugiere es trabajar con el logaritmo de la función, que es pues, el ejercicio que me interesa que practiquemos en este tema, sobre todo cuando no tenemos una forma de 0 entre 0. Bien, entonces vamos a llamar a este límite que queremos calcular, a todo el límite completo, le vamos a llamar L. Entonces vamos a escribir lo siguiente, vamos a decir entonces que el límite es igual, bueno, L, perdón, es igual al límite cuando x tiende a 0 de cosecante de x elevado a una potencia de 3x. En un siguiente paso vamos a evaluar el logaritmo natural de ambos lados de la igualdad. Entonces nos quedaría logaritmo natural de L va a ser igual al logaritmo natural del límite cuando x tiende a 0 de cosecante de x elevado a una potencia de 3x. ¿Sí? ¿Por qué involucramos al logaritmo? Bueno, porque nos interesa utilizar sus propiedades, sobre todo aquella que nos va a permitir que ese exponente que tenemos ahí lo podamos bajar como factor de logaritmo. Para poder lograr eso, primero vamos a utilizar las propiedades de los límites. Hay una propiedad que nos permite invertir la evaluación del logaritmo con el límite. Entonces esto se convertiría, el logaritmo natural de L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 del logaritmo natural, me lo voy a poner aquí corchetes, del logaritmo natural de cosecante de x elevado a una potencia de 13. ¿Qué hicimos aquí? Pues simplemente invertir la evaluación del límite y del logaritmo. Fue todo lo que hemos hecho hasta el momento. ¿Sí? No sé si está claro hasta aquí o si alguien tiene alguna duda. So far good.
Todo bien, profe. Todo bien. Entonces vamos a continuar. Ahora sí vamos a utilizar las propiedades de los logaritmos. Recuerden que hay una propiedad que me permite que el exponente que se tiene aquí, yo lo puedo pasar aquí como factor de logaritmo. Entonces esto lo podría escribir como logaritmo natural de L va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 de, aquí nos quedaría 3x que multiplica al logaritmo natural de cosecante de x. Y entonces ya por lo menos nos deshicimos de ese exponente. Aquí seguimos teniendo una indeterminación, porque si yo trato de evaluar el límite, este término se va a hacer 0 y este sigue siendo infinito. Ya cambiamos la forma indeterminada, ahora tenemos una forma indeterminada de 0 por infinito. Pero finalmente pues sigue habiendo una indeterminación y no una que me sirva para aplicar la regla del órbita. A mí lo que me serviría es reescribir esta indeterminación para que me quede de la forma ya sea 0 entre 0 o infinito entre infinito. ¿Sí? 0 por infinito pues sigue siendo una de las indeterminaciones que estábamos enlistando aquí en las... aquí está, 0 por infinito. Aquí en la diapositiva ya teníamos una enlistada esta indeterminación. Entonces todavía vamos a manipular esta expresión, pero por lo menos pues ya logramos bajar ese exponente. Algo tenemos que hacer con ese exponente para que en lugar de que nos quede 0 por infinito, vamos a tratar de que nos quede infinito sobre infinito sin alterar la expresión. ¿Alguien tiene alguna idea de qué podríamos hacer con este 3x? Para que en lugar de que esté aquí como 0 por infinito, nos quede infinito entre infinito, sin alterar la expresión. No sé si alguien tiene alguna sugerencia. ¿Podríamos dividirlo de ambos lados? Podríamos, sí tiene que ver con la división, pero antes de plantearnos una posibilidad de dividir, vamos, de ambos lados. Bueno, no sé bien a qué te referías con ambos lados. ¿Te referías a ambos términos? ¿O te referías a incluir aquí un denominador? Pues hablaba de la igualdad, pero no sé si sea ilegal. Ok, bueno, si dividimos toda la igualdad, el cociente quedaría fuera del límite. Entonces no lo podríamos incluir dentro de la misma evaluación del límite. Sería más como multiplicar por 1, ¿no? Ahí, dentro del límite. Exactamente, tenemos que plantearnos una posibilidad de multiplicar por 1. Así es, y ese 1 lo vamos a escribir pues de una forma conveniente para que nos permita generar esa indeterminación que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay distintas maneras de verlo. Hay algunos libros que lo que sugieren es escribir a esta X, que finalmente es la que nos estorba. El 3 incluso lo podríamos sacar de la evaluación del límite, no tiene ningún impacto. Pero esta X es precisamente la que nos estorba. Y hay algunos autores, algunos libros que lo que les van a sugerir es que esta X que se está multiplicando, tratemos de escribirla como una forma inversa de esa ley del sándwich. ¿Sí? ¿Qué tendría que estar dividiendo a 3 logaritmo de cosecante de x para que al final, después de aplicar el teorema o la regla del sándwich, nos representara una x que se está multiplicando por todo esto? X a la menos 1. X a la menos 1, exactamente, o 1 entre x, que es pues lo mismo. Entonces, vamos a escribirlo de esa manera. En la parte de arriba vamos a dejar logaritmo de cosecante de x. Y aquí como denominador vamos a, perdón, aquí me hizo falta el 3. Tiene que ser 3 por el logaritmo natural. ¿Sí? De 1 entre x. Si a eso aplicamos la regla del sándwich, pues esa x pasaría al numerador. ¿Sí están de acuerdo? Ah, sí. Mañosito. Que sería a un proceso equivalente a decir, bueno, voy a multiplicar y dividir por 1 entre x. Si yo aquí hago un producto, se los voy a poner aquí indicado, 1 entre x sobre 1 entre x, ¿sí?
vamos a estar llegando a la misma expresión. Este 1 entre x me va a cancelar aquí la x del numerador y me va a generar aquí un 1 sobre x en el denominador. Entonces, como ustedes lo quieran ver, el chiste es que logremos reescribir esta función. Y noten cómo ahora si tratamos de hacer sustitución directa, ahora sí tenemos un infinito entre infinito. ¿Sí? En la parte de arriba sigue estando infinito. Y en la parte de abajo, pues ya tenemos que x tiende al 0, entonces eso también tiende a infinito. ¿Están de acuerdo? Y esto de la regla de sándwich, profe, ¿se puede aplicar para cualquier x que tengamos? O sea, cualquier grado, x cuadrada, x cúbica. Sí, sí, puede ser para absolutamente cualquier término. Y es un proceso que va a ser muy común en estos ejercicios de la regla de L'Hopital que involucra logaritmos. Porque primero utilizamos el logaritmo para bajar el exponente, pero ya que bajamos el exponente, pues aquí vamos a tener que reescribir esta expresión para que aparezca un 0 entre 0 o un infinito entre infinito. Pero esa forma de reescribirla, pues puede aquí aparecer x cuadrada, puede aparecer a lo mejor una función trigonométrica. Ya veremos qué pasa, por ejemplo, en los ejemplos que siguen. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda hasta aquí? Yo me perdí un poquito en dónde metimos el logaritmo natural. O, bueno, de dónde salió, por qué lo metimos. Bueno, esta es una recomendación que, bueno, ya se las sugería yo por aquí en las diapositivas. Siempre que aparezca una forma indeterminada que no sea 0 entre 0 o infinito entre infinito, vamos a aplicar alguno de estos tres procedimientos. Si se involucran funciones trigonométricas, pues en algunos casos vamos a utilizar identidades y a simplificar. Podemos multiplicar y dividir por una expresión conveniente, a lo mejor para formar una diferencia de cuadrados con un binomio conjugado, etcétera. Pero cuando aparezcan particularmente alguna de estas expresiones, la recomendación es trabajar con el logaritmo. ¿Por qué con el logaritmo? Porque las propiedades del logaritmo nos van a permitir bajar este exponente. Bajar este exponente como factor del número que tenemos aquí es clave para que nosotros podamos reescribir a esta forma indeterminada como 0 entre 0 o infinito entre infinito. Por ejemplo, aquí lo primero que hicimos, teníamos una forma de 0 elevado a infinito. Las propiedades de los logaritmos nos permitieron bajar lo que se hacía 0, y ese 0 lo escribimos como 1 entre infinito. Entonces, 1 entre infinito, que finalmente eso tiende a 0, ya multiplicado por infinito, logramos reescribir la forma indeterminada como infinito entre infinito. Entonces, se utiliza el logaritmo precisamente porque las propiedades nos van a permitir bajar este exponente como factor. ¿Sí? No sé si está claro el por qué. Sí, sí, gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, ya de aquí lo que sigue, pues ahora sí ya podemos aplicar la regla de L'Hopital como la veníamos aplicando. Tenemos que derivar entonces numerador y también tenemos que derivar el denominador. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿por qué en 1 sobre 0 dio infinito en el último paso que hicimos? ok. Esta parte de aquí, ¿por qué lo escribimos como infinito? Sí, Muy bien. Aquí cuando tratemos de averiguar por qué 1 entre 0 es infinito, imagínense la sustitución de un número muy pequeño, muy cercano a 0, pero sin que llegue a 0. Por ejemplo, 0.000001. Si ustedes ponen, por ejemplo, su calculadora 1 entre 0.0001, se van a dar cuenta que eso les va a dar un número muy, muy grande. ¿Sí? La gráfica de 1 entre x, pues más o menos, conforme se forma una asíntota en el eje y, es algo así. Entonces, ese es un límite muy particular, porque cuando x tiende a infinito, ese límite es 0, pero cuando x tiende a 0, este límite nos da como resultado infinito. Bueno, aquí me hizo falta el eje x. Entonces, conforme estemos sustituyendo números cada vez más pequeños,
esa función está creciendo sin ninguna especie de cota. Y por eso podemos decir que el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0, pues es un límite infinito. Formalmente no existe, ya depende si nos acercamos al 0 por la izquierda o por la derecha para decir si se va a infinito o a menos infinito. Porque si nos acercamos por la izquierda, pues obviamente esto se va a ir hasta menos infinito. ¿Sí? Ok, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos a aplicar entonces la regla del L'Hopital. Tenemos que derivar numerador y denominador. Entonces vamos a calcular la derivada primero de, bueno, este 3 lo podemos sacar. Bueno, vamos a dejarlo allá adentro. Vamos a derivar 3 por el logaritmo natural de cosecante de x. Bien. ¿Alguien recuerda cuál es la regla de derivación para logaritmo natural? Yo tengo la regla, es dx del logaritmo de u es igual a la derivada de u sobre u. Así es, ¿sí? Voy a escribirlos por aquí esa regla que nos comenta su compañera. La derivada del logaritmo natural de u va a ser igual a la derivada de u, vamos a ponerlo como u' sobre u, exactamente. Entonces vamos a aplicar esta regla. Ya sabemos que el 3 pues lo podemos sacar del proceso de derivación, incluso del mismo límite, pero vamos a dejarlo aquí incluido. Entonces nos va a quedar 3. Vamos, entonces tenemos aquí u va a ser igual a cosecante de x. ¿Cuál sería el resultado de derivar cosecante de x? ¿Alguien recuerda cuál es la Menos derivada de cosecante Menos. de x por cotangente de x. Así es, ¿sí? Es menos cosecante de x otra vez por cotangente de x. Exactamente, esa sería la derivada de cosecante de x. Y todo esto lo vamos a dividir otra vez entre u. Y u, pues es igual a cosecante de x. ¿Sí? Entonces, esta derivada, al final, podemos simplificarla un poquito. Vamos a cancelar cosecante de x y nos va a quedar como 3 veces cotangente de x. ¿Sí? Esa sería la derivada del numerador. ¿Sí están de acuerdo? ¿No sería negativo? Sí, perdón, aquí me hizo falta el signo negativo. Tienes toda la razón. Ese no se canceló. Aquí nos va a quedar entonces cotangente menos 3 cotangente de x. Así es. Ajá. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bien. Sí, profe. También tenemos que derivar 1 entre x. ¿Sí? Esa es una derivada más sencilla. Vamos a por aquí a indicarla. Vamos a derivar el denominador. Vamos a derivar 1 entre x, que sería lo mismo que derivar x a la menos 1. ¿Cuál sería la derivada de x a la menos 1? Pues es, no, Logaritmo. Bueno, el logaritmo sería si estuviéramos evaluando la integral. Esa nos quedaría en términos de logaritmo. Pero aquí si queremos derivar x a la menos 1, recuerden que sería Menos 1 Menos sobre uno x cuadrado. todos, por ajá. x a la menos 2. así es, menos 1 por x a la menos 2, o ya lo podemos escribir como menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Entonces ya tenemos derivada de numerador y derivada de denominador. Vamos a sustituirlas. Entonces tenemos que el logaritmo natural de L ahora va a ser igual a el límite cuando x tiende a 0 de menos 3 cotangente de x dividido entre menos 1 sobre x cuadrado. ¿Están de acuerdo? Ok, sí. ¿Sí? Y ahora aplicamos la regla del sándwich para que esa x cuadrada que tenemos en la parte de abajo del denominador
pues la podamos mandar al numerador y nos resulta más sencillo ver qué pasa con el límite. Nos quedaría entonces el límite cuando x tiene, perdón, el logaritmo natural de L, ¿sí? Que no se nos olvide lo que tenemos de la parte izquierda, el logaritmo natural de L, ¿sí? Nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 0. En la parte de arriba entonces nos quedaría menos 3x cuadrada por cotangente de x. Y en la parte de abajo, pues nos quedaría simplemente menos 1. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Entonces esto todavía lo podemos simplificar un poquito más, como el límite cuando x tiende a 0 de este menos, pues se va a cancelar con el menos de aquí de abajo y nos quedaría x cuadrada y vamos a escribir a cotangente como coseno sobre seno para que podamos evaluar más fácil la sustitución directa. Coseno de x sobre seno de x. Bueno, aquí me hizo falta el 3. Tendríamos 3x cuadrada por coseno de x sobre seno de x. ¿Sí están de acuerdo? Ajá. Sí, profe. Bien, entonces ya que está en términos de coseno y seno, la única razón por la cual estamos cambiando a términos de seno y coseno es para que nos resulte más sencillo saber qué pasa en 0. Si yo evalúo la parte de arriba en 0, pues coseno del 0 es 1, pero se va a multiplicar por 0, me va a quedar 0. Y la parte de abajo, seno del 0, va a ser igual a 0. Otra vez tenemos una forma indeterminada. Entonces tenemos que volver a aplicar la regla de L'Hopital, porque la forma indeterminada, pues sí es de 0 entre 0. Sí podemos volver a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Sí están de acuerdo? Ok. Bien. Entonces vamos a aplicarla de manera directa, ya no tenemos derivadas tan complicadas. Aquí nos quedaría entonces, la parte de arriba pues sí es un producto. Recuerden que la regla del producto es la primera función, en este caso va a ser 3x cuadrado, por la derivada de la segunda función, la derivada de coseno va a ser seno, más la segunda función, que va a ser coseno de x, por la derivada de la primera función, que en este caso sería 6x. Entonces, eso nos quedaría en el numerador. Solamente estamos aplicando... Es menos seno, profe. Ajá, sí. Sí, perdón, este es menos seno. Muchas gracias. Derivada de coseno es menos seno. Sí, gracias. Y la parte de abajo, pues derivada del seno, esa sí es simplemente coseno de x. ¿Sí? Bien, podemos tratar ya a partir de aquí hacer una sustitución directa para ver si ya logramos deshacernos de la indeterminación. Entonces, por ejemplo, si en la parte de arriba sustituimos 0, pues esto va a ser igual a 0. Todo este término entonces es igual a 0. ¿Sí? Y en la parte del lado derecho, pues coseno de 0 es igual a 1, pero 6 por 0, esto también nos va a dar como resultado 0. Pero ¿qué pasa en el denominador? ¿Qué vamos a obtener en el denominador? 1. 1, exactamente, coseno de 0 es 1. Entonces tenemos 0 entre 1, ¿eso será una indeterminación? No, ¿O una es no existencia? Eso es 0, ¿no? Esto es 0, exactamente. Entonces ya tenemos el resultado del límite. El límite es igual a 0. ¿Qué hace falta aquí? Bueno, que en realidad esto apenas, recuerden que en algún momento nosotros involucramos a los logaritmos, por eso no hemos dejado de escribir logaritmo natural de L del lado izquierdo, para que al final recordemos que esto apenas es el logaritmo natural del límite, y que si nosotros queremos la evaluación del límite, ¿qué operación tendríamos que hacer aquí de ambos lados para deshacernos del logaritmo y poder despejar el límite? Exponencial. Exponencial, exactamente. Entonces, si aplicamos exponencial de ambos lados, pues aquí nos quedaría exponencial elevado al logaritmo natural de n, y esto va a ser igual a exponencial a una potencia de 0, pues aquí son funciones inversas, nos va a quedar que L es igual a y a la 0, finalmente el límite es igual, perdón, el límite es igual a 1. Cualquier número real distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1.
¿Sí? Entonces, al final, pues sí concluimos que el límite es igual a 1, pero no es algo que podríamos haber afirmado desde el inicio. Necesitamos hacer el estudio completo para saber, ahora sí, qué está gobernando, si está gobernando el crecimiento de infinito o la elevación a una potencia de 0. Aquí la conclusión es que la función o 3x decrece más rápido que la forma en la que crece cosecante de x. Si hacemos una comparación, está ganando la elevación a una potencia de 0. Por eso es que aquí al final nos estaría dando como resultado, estamos elevando un número real a una potencia de 0 y nos da como resultado 1. Pero eso no lo podríamos haber afirmado desde el inicio y es necesario hacer todo ese procedimiento para poderlo concluir. ¿Por qué? Porque es una indeterminación que no podemos saber qué pasa en lo general. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda, sobre todo con el procedimiento. Si no les generó alguna duda, porque este procedimiento va a ser Profe. muy recurrente. ¿Sí, dime? Pero coseno de 0 es 1, ¿no? Ah, olvídalo, ya vi. Sí, coseno de 0 es 1. Si te refieres a esta parte, después se multiplicaría Sí. por 6 por 0, entonces, ajá, muy bien. ¿Alguien más tiene Profe. alguna duda? ¿Sí? Sí, ¿me podría volver a repetir cómo obtuvimos de menos 1 entre x cuadrada el menos 1 que está en el denominador? De la parte izquierda. ¿Esta parte? Hasta arriba tenemos un denominador que es menos 1. Ah, ok, este de aquí. Sí. Ah, ok. Sí, aquí lo que hicimos fue aplicar la regla del sándwich otra vez. Esta, para que quede más claro, podemos escribir esta expresión de esta manera. Y entonces, este x cuadrada multiplicó a lo que tenemos como numerador. Por eso aparece menos 3x cuadrada por cotangente de x. Y este menos 1, pues es el signo que digamos que aquí nos quedó sobrando. Un menos 1 que multiplicaría al 1 que estaría dividiendo aquí a cotangente, que lo podemos escribir en pequeñito. ¿Sí? Entonces, de ahí viene ese menos 1. O una manera quizá más sencilla, pues es que nos llevamos a x cuadrada por menos 1 multiplicando a todo este elemento. Y aquí este signo pues se va a deshacer porque quedaría menos por menos. Ajá. Ahí tengo una duda aparte. Entonces, ¿el signo a quién se le va? ¿Al numerador o al denominador para multiplicar en la del sándwich? Puede ser a cualquiera de los dos, pero nada más a uno. Es decir, tú puedes decidir, yo lo quiero dejar en el numerador o lo quiero dejar en el denominador, pero sin que lo repitas, que lo mandes a ambos términos, porque ahí lo estarías multiplicando y dividiendo por menos 1. Ajá. Entonces, tú puedes decidir dónde lo dejas, Okay. pero no hay que repetirlo. Así es. Ajá. Muy bien. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Por aquí tengo una pregunta. Dice, ahora sí que sería usar cualquiera de los métodos dependiendo del resultado que tengamos. Sí, si este tema de la regla del L'Hopital, siempre que aparezca 0 entre 0 o infinito entre infinito, pues es lo que estamos buscando porque podemos aplicar la regla de manera directa. Y la podemos aplicar todas las veces que aparezca esta indeterminación. Si nos queda una indeterminación distinta, entonces ahora sí que hay que hacer un procedimiento como este de aquí, siempre que aparezca alguna de las que les coloqué aquí en la lista. Déjenme regresar a las diapositivas. Cualquiera de estas tres, el camino más seguro y más conveniente es utilizar logaritmos. Para otros casos, podemos hacer algunas sustituciones de identidades trigonométricas o algo más que podemos realizar para deshacernos de la indeterminación. Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda, si está claro hasta aquí. Cuando el límite tiende a infinito, ¿es porque no existe el límite? O sea, podríamos decir que no existe. Sí, si un límite nos da como resultado infinito o menos infinito, rigurosamente es un límite que podemos decir que no existe. ¿Sí?
es un límite que no existe. ¿Por qué? Porque infinito pues no es un número, ¿sí? No es un número, pero sí nos sirve mucho que un límite que sepamos si va a infinito positivo o a infinito negativo, porque nos dice mucho del comportamiento de la función o de la formación de asíntotas. Sí nos interesa saber si va a infinito positivo o a infinito negativo, pero rigurosamente es un límite que ya podemos decir que no existe. ¿Sí? Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? No, creo que todo bien. Bueno, tenemos todavía dos ejercicios adicionales. Creo que este tercer ejercicio de alguna forma se parece mucho al que ya resolvimos como primer inciso, entonces vamos a continuar con el 2 y a ver si nos da tiempo de resolver el último. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué podemos hacer con el ejercicio número 12.2 y después a ver si nos da tiempo de resolver este. Aunque este límite, pues seguramente ustedes ya lo conocen, creo que incluso aquí en alguna clase lo usamos. ¿Qué tendríamos que obtener como resultado de este límite? Debería de dar 1, ¿no? Exactamente, ese es precisamente el límite que da lugar al número de Euler, o al número que normalmente escribimos como E. Entonces vamos a procurar que sí nos dé tiempo para que lo alcancemos a revisar, y si no, pues les sugiero que ustedes traten de reproducirlo, no como tarea, pero sí como repaso de lo que hemos estado comentando. Al final les tiene que dar como resultado E. ¿Sí? Entonces vamos a revisar el 12.2, yo creo que ese sí lo terminamos. Entonces, tenemos aquí el límite cuando x tiende a 0 y tenemos primero cosecante de x menos coseno de x sobre x. ¿Sí? Y todo esto pues evaluado cuando x tiende a 0. Vamos a ver qué podemos hacer con este límite. Entonces, bueno, lo primero pues es tratar de hacer una sustitución directa. Antes de hacer la sustitución directa, pues mi consejo es siempre dejarlo todo en términos de seno, coseno y tangente para que tengamos más claro cómo hacer las evaluaciones en funciones trigonométricas. Entonces vamos a escribir a cosecante como 1 sobre seno de x. Y aquí vamos a tener coseno de x sobre x. Si tratamos de hacer sustitución directa, ¿qué tipo de indeterminación tenemos aquí? 0 entre 0. 1 entre 0. Bueno, para la primera tendríamos aquí 1 entre 0, lo cual sería, ¿qué tendríamos que escribir aquí? ¿Qué pasa si esto se va haciendo cada vez más pequeño? Si seno de x se va haciendo cada vez más pequeño. ¿Qué nos daría como resultado este cociente? Infinito. Infinito, exactamente. Y del otro lado, a esto le vamos a restar coseno de x entre x. ¿Qué estaría pasando aquí? También sería 1 sobre 0. Digo 1, sí. Así es, 1 sobre 0. La parte de arriba tiende a 1, la parte de abajo tiende a 0, entonces también tendríamos infinito. Entonces aquí tenemos una forma indeterminada de infinito menos infinito. Nuevamente aquí yo sé que puede prestarse a confusión, que parece que pues si es infinito menos infinito, pues esto tendría que ser 0, ¿no? Pero ya por aquí incluso ustedes mismos en el chat comentaron, hay infinitos más grandes que otros, y aquí más que estar comparando infinitos, estamos comparando qué tan rápido está variando la función. Es decir, qué tan rápido se está yendo esta a infinito comparado con esta. Yo sé que al final, si yo estoy sustituyendo aquí algo que ya es prácticamente 0,
un montón de ceros y un 1 si ustedes quieren, pues al final estos dos me van a dar unos numerotes, pero me interesa saber cuál de las dos está creciendo más rápido, para que al hacer esta comparación entonces podamos decir si esto realmente es 0 o nos va a dar otra cosa, ¿sí? Por eso es que está indeterminado y tenemos que hacer un estudio pues más detallado para poder saber qué está pasando, ¿sí? Entonces, no nos sirve aquí todavía la regla del L'Hopital, tenemos que hacer algo más para deshacernos de la indeterminación. Y aquí pues lo primero que vamos a intentar, noten cómo esta no es una de las tres que se nos sugiere para utilizar logaritmos. No es 1 a la infinito, no es infinito a la 0, entonces no vamos a utilizar logaritmos. Vamos a tratar de hacer algo más, vamos a tratar de resolverlo solamente con álgebra, ¿sí? Y lo primero pues vamos a incluir todo esto en un solo cociente, ¿sí? Si tratamos de incluir en un solo cociente, pues recuerden, se multiplica cruzado, entonces aquí nos quedaría x menos el producto de coseno de x por seno de x, y todo esto se estaría dividiendo entre x por el seno de x. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien, vamos a tratar de hacer aquí sustitución directa, y ahora ¿qué estaríamos obteniendo? ¿Qué tipo de indeterminación? ¿1 entre 0? 0 entre 0. 0 entre 0. Exactamente, sí, 0 entre 0. Aquí, pues, claramente 0. Aquí seno de 0 nos va a dar 0, entonces hace 0 todo este término. Todo el numerador, entonces, va a ser 0. Y en la parte de abajo, pues, tanto seno de 0 es 0, como que al multiplicarse por 0, pues, al final nos va a dar 0. Entonces, ya con ese paso así de sencillo, ya tenemos una indeterminación que sí nos sirve. Tenemos 0 entre 0. Ya podemos aplicar la regla de L'Hopital, ¿sí? Entonces, cuando no quede alguna de estas tres indeterminaciones, déjenme regresar una vez más a las diapositivas, ¿sí? Normalmente van a ser ejercicios mucho más sencillos de resolver. Aquí noten cómo bastó con, pues ahora sí que con hacer la resta que teníamos indicada para juntar todo en un solo cociente, ya con eso aparece un 0 entre 0. Entonces, normalmente son ejercicios mucho más sencillos que cuando aparece alguna de las otras formas indeterminadas que nos obliga a utilizar logaritmo natural para tomar ventaja de sus propiedades. Entonces, ya que tenemos el 0 entre 0, pues vamos a derivar numerador, y lo vamos a dividir entre entre la derivada, perdón, del denominador. Entonces, primero vamos a calcular las derivadas. Vamos a calcular la derivada respecto de x menos coseno de x por el seno de x. Entonces, esto recuerden que lo podemos separar en dos derivadas. Primero sería la derivada de x, que va a ser igual a 1. Y después sería la derivada de coseno de x por seno de x. ¿Sí? ¿Cómo podríamos resolver esa derivada de coseno por seno? Es la derivada de la primera por la segunda menos, bueno, abrimos la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera. Así es, exactamente, que sería la regla del producto, ¿sí? Entonces vamos a resolver la derivada de la segunda. Derivada de seno es igual a coseno, aquí nos quedaría coseno de x, por la primera función que es coseno de x, entonces aquí le podemos poner coseno cuadrado, quedaría coseno por coseno. Y a esto le vamos a sumar ahora la derivada de la primera, derivada de coseno va a ser igual a menos seno, entonces vamos a ponerle aquí un menos seno de x por la segunda función, que como también es seno, pues lo podemos incluir aquí mismo, ¿sí? Entonces nos quedaría coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. ¿Están de acuerdo? Ahí. ¿Sí? Y vamos a deshacernos pues de esta diferencia, más que nada del signo. Entonces esto lo podríamos escribir como 1 más coseno cuadrado de x menos seno cuadrado más seno cuadrado
de x. Este es menos. 1 menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y eso es lo que estaríamos sustituyendo en el denominador. En el numerador, perdón, vamos a irlo escribiendo aquí. Esto nos va a quedar como el límite cuando x tiende a 0. Aquí en la parte de arriba nos quedaría 1 menos coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y vamos a ver qué pasa con el denominador. ¿No nos conviene más sustituir el 1 menos coseno cuadrado por seno cuadrado? También podemos hacer uso de esta identidad. Así es, si hacemos eso, así como nos sugiere su compañero, este término 1 menos coseno cuadrado de x, pues es igual a seno cuadrado de x. Entonces, nos quedaría aquí la suma de seno cuadrado de x más seno cuadrado de x, lo podemos poner como 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Sí están todos de acuerdo? Sí. Entonces vamos a escribirlo así, como nos sugirió su compañero, para que quede más compacto. Y nos quedaría 2 veces el seno cuadrado de x. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, sí. Creo que se activó un... Sí, pues ahorita imagínate que... Perdón. Listo. Muy bien. Entonces, ¿alguien ya resolvió la derivada del denominador y nos la quiera compartir? Vamos a resolverla aquí entre todos. Y nos quedaría la derivada de x por el seno de x, que también la podemos tratar como un producto. La primera función, que es x, por la derivada de la segunda, que va a ser coseno de x, más la derivada de la primera función, que va a ser 1 por la segunda función, que va a ser seno de x. Entonces nos quedaría x por coseno de x más seno de x. Entonces esto lo vamos a colocar aquí, x por coseno de x más seno de x. Bien, ¿alguien tiene alguna duda hasta aquí? Todo claro, profe. Bien. Entonces vamos a tratar de hacer sustitución directa, pero aquí otra vez nos va a aparecer, bueno, en la parte de arriba, si sustituimos seno de 0 es 0, entonces nos va a quedar 0. Y en la parte de abajo aquí quedaría 0 por 1, que va a ser 0, más seno de 0, pues es 0. Entonces otra vez aparece aquí una forma indeterminada de 0 entre 0, hay que volver a derivar. Oiga, ¿no serían ambos negativos? Bueno, de los divisores, vaya, sería menos x coseno menos seno, creo. ¿El denominador? ¿O en qué El parte? denominador. Bueno, es que aquí sería la primera función, que es x, por la derivada de seno, que la derivada de seno es coseno positivo. Y a esto le sumamos la derivada de la primera función, que de la derivada de x va a ser 1, más la segunda función, que sería seno de x. Entonces sí quedan positivos, ¿no? Sí, perdón. Sí, no te preocupes. Bien, entonces aquí hay que volver a derivar. Hay que derivar 2 por el seno cuadrado de x, y también hay que derivar la expresión que tenemos en el denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos quedaría la derivada de seno 2 seno cuadrado de x? Bueno, vamos a hacerlo aquí entre Es todos. un producto, ¿no?
Bueno, aquí, antes que el producto, recuerden que esa constante pues la podemos sacar sin ningún problema, entonces nada más tendríamos que derivar seno cuadrado de x. Pero para derivar seno cuadrado de x tendríamos que utilizar la regla de la cadena. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cómo podríamos derivar seno cuadrado de x? Podría ser 2 coseno. Ok. No es 2 2 coseno Sería cuadrado. 4 Sería 2, bajamos el exponente. por y es- seno de x Así es, por seno de x, que ahora por estaría coseno de elevado x, a 2 menos 1, que sería 1. Y después por la derivada de lo de adentro. que es Que la cos de derivada x. de lo de adentro sería, derivada del seno es coseno de x. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Si hay alguna duda, por favor me lo indican y lo podemos detallar más con toda confianza. Aquí lo podemos simplificar entonces a 4 seno de x coseno de x. Esa sería entonces la derivada del numerador. ¿Sí? Y la derivada del denominador, pues ahora sí tenemos que utilizar primero, para la primera parte, la regla del producto, y para la segunda parte, pues esa es una derivada que sale de manera inmediata. Entonces aquí nos quedaría la derivada de x por coseno de x más seno de x. Entonces, para la primera parte, pues sería la primera función que es x por la derivada de coseno de x, que aquí va a aparecer menos seno de x, más la segunda función, que es coseno de x por la derivada de la primera, que va a ser 1, más la derivada del seno de x, que va a ser igual a coseno de x. ¿Están de acuerdo? Y esto lo podemos simplificar, pues podemos agrupar los cosenos, nos va a quedar 2 coseno de x menos x por seno de x. ¿Sí? No sé si está claro para todos. ¿Si alguien tiene alguna duda con esto? No, perfecto, claro. Solo uno. Entonces vamos a sustituir, ya tenemos derivada de numerador y de denominador otra vez. Entonces el numerador nos resultó 4 seno de x por coseno de x, y esto se va a dividir entre 2 veces coseno de x menos x por el seno de x. Bien, tratamos de hacer sustitución directa. En la parte de arriba pues aparece un seno de 0 es 0, entonces todo lo de arriba va a ser 0. Vamos a ver qué pasa en la parte de abajo. Este término pues sí se va a hacer 0, pero este de aquí, coseno de 0 es 1, y 1 por 2 pues va a ser igual a 2, entonces aquí nos quedaría 0 entre 2, y 0 entre 2 pues no está indeterminado, tampoco vamos a decir que no existe. 0 entre 2 es exactamente igual a 0. Y entonces ya hasta este punto ya podemos afirmar que el límite de la expresión original de cosecante de x menos coseno de x sobre x es igual a 0. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda. No, profe, creo que está todo claro. Muy bien. Entonces, bueno, como les comentaba, este ejercicio 12.3 ya no lo vamos a alcanzar a terminar en la clase, pero sí les sugiero que ustedes lo intenten, que lo traten de resolver. Si tuvieran alguna duda, pues lo podemos platicar en la clase de lunes. Ya les adelantaba que el resultado aquí les tiene que dar E, que es el número de Euler, que es precisamente este es el límite con el que se define a ese número. Entonces hay que ver primero qué tipo de indeterminación tenemos. Van a tener que utilizar por aquí los logaritmos
para que podamos volver a utilizar su propiedad y bajar este exponente en algún momento. Y entonces ya preguntarnos qué tendríamos que hacer con X. Como les comentaba, se parece mucho a este que resolvimos aquí. Entonces me interesa que lo reproduzcan ustedes para que si hubiera alguna duda lo podamos comentar en la clase del lunes. ¿Sí? Entonces... Profe, entonces, ay, disculpe. dime. Le iba a preguntar que entonces, ¿vamos a ocupar logaritmos siempre que esté elevado a una potencia X o algo que no sepamos? Sí, siempre que al final, cuando hagan la sustitución directa y les quede 1 elevado a infinito, 0 elevado a la 0 o infinito elevado a 0, les van a tener que utilizar los logaritmos. En este caso les va a quedar, si no me equivoco, 1 elevado a infinito. Entonces, la recomendación es siempre que aparezca alguna de estas, trabajar con el logaritmo de la función. ¿Sí? Ok, profe, gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Creo que no, profe. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy. Nos vemos el lunes y que tengan muy buen fin de semana. Gracias, Gracias, profe. Igualmente.